Gloria a Dios. Bendito eres, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Precioso tú eres, Jesús. Mi alma te adora, Jesús, en esta hermosa tarde. Alabado sea Dios. Bendito es tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Precioso tú eres, Señor. Adoramos y glorificamos tu nombre en esta tarde preciosa. Alabado sea Dios. Bendito eres, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Precioso tú eres, mi Dios todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde a cada uno de ustedes. Estamos aquí dando comienzo a nuestra programación Blog Pensando en Voz Alta. En esta tarde preciosa, pues les saludo en una manera especial a cada uno de ustedes y espero que en este día hermoso Dios le haya bendecido en una manera especial a cada uno. Alabado sea Dios. En esta tarde estamos empezando un horario un poco diferente, casi siempre. Normalmente comenzamos a la 1 de 2:31. Pero en esta tarde estamos aquí en el aire, luego de haber pasado un día examinando las escrituras. Alabado sea Dios y buscando la presencia del Señor, algo que cada uno de nosotros pues tenemos que hacer. Esa es nuestra responsabilidad. Yo siempre he dicho que predicar el evangelio o servir a Jesucristo más que un privilegio es una responsabilidad. Cuando entendemos que es una responsabilidad, predicamos lo que el Señor quiere que se predique. Pero cuando tomamos servirle al Señor o el evangelio como un privilegio, muchas veces predicamos lo que el pueblo quiere escuchar. En esta tarde les pido a cada uno de ustedes, si son tan amables, que compartan el video para que la bendición fluya y pueda llegar a diferentes, alabado sea Dios, hermanos y hermanas y amigos, y reciba la bendición de Dios. En este día quisiera tocar un tema que lo he, alabado sea Dios, predicado en algunas ocasiones. Y es uno de los temas que como iglesia debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, como hombres y mujeres que hemos dado el paso de fe, debemos comprender quién realmente somos y cómo debemos vivir en este mundo. El tema que en esta tarde voy a tocar es relacionado con algo que dice el apóstol Pablo, alabado sea Dios, en el verso 16 de Primera de Corintios, capítulo 2, que dice lo siguiente. Mire lo que dice el apóstol. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ese es el tema, alabado sea Dios, que voy a desarrollar hoy. Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Yo no sé si usted se ha sentado a analizar y a pensar el por qué el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué importancia tiene tener la mente de Cristo? Es el momento en que como iglesia nos sentemos un momento a reflexionar
Yo no sé si usted saca tiempo para reflexionar, para meditar, para autoexaminarse, pero yo lo hago. Y aprendí que cuando hago eso, comienzo a conocer quién soy, cómo actúo, cuáles son mis prioridades, en qué lugar está Dios en mi vida. Y una de las cosas que yo creo que la iglesia no ha entendido, y cuando hablo de la iglesia me refiero a la iglesia en general, no estoy hablando simplemente de 2 o 3 personas, sino de la iglesia en general. La iglesia en general debe entender quién es en Cristo, quién realmente somos en Cristo. Fíjense, hermano. Comenzando del verso 10, el apóstol comienza a desarrollar un mensaje o una enseñanza cuyo tema es la revelación por el Espíritu Santo o la revelación por el Espíritu de Dios. Y en esa porción bíblica, alabado sea Dios, el apóstol Pablo, en el verso 6, dirigiéndose a la iglesia de Corintios, le dice lo siguiente: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Escuche bien, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, escuche bien, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es interesante, hermano, que muchas veces estamos más enfocados en lo que nos rodea y no en las cosas que no se ven. Fíjense que el apóstol dice que cosas que ojo no vio, escuche bien, ni oído han escuchado, escuche bien, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sabe algo? Que cuando leemos eso pensamos que el apóstol en cierta manera está hablando de algo que Dios tiene reservado para cuando lleguemos al reino de los cielos, pero no. Esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ya han entrado al corazón del hombre, son las que Dios preparó para usted y para mí. Ahora, ¿cómo podemos ver lo que ojo no ha visto o escuchar lo que oído no ha escuchado o discernir lo que hay en nuestros corazones si usted y yo no tenemos la mente de Cristo? Fíjense, hermano, tener la mente de Cristo significa adoptar la perspectiva, escuche bien, actitudes y valores del mismo Señor Jesucristo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es simplemente para hablar lengua, para profetizar o para sentir ríos de agua viva y, como se dice normalmente, brincar y saltar. No, el Espíritu Santo es mucho más que eso.
Lo primero que el Espíritu Santo quiere y desea y anhela hacer en nuestras vidas es comenzar a transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Y para el Espíritu Santo poder lograr eso, tiene que comenzar, escuche bien, a transformar nuestro pensamiento terrenal en un pensamiento que venga de arriba, o sea, espiritual. Porque muchas veces comenzamos a pensar y analizar y a tratar de comprender lo espiritual, pero con una mente carnal, y no se puede. Porque vamos a encontrar tropiezo en muchas cosas que a veces se nos hace difícil de entender. Fíjense, hermano, cuando se habla de tener la mente de Cristo, eso implica que la persona, el creyente que tiene la mente de Cristo es humilde, vive una vida de humildad, de obediencia, de amor y discernimiento para actuar rectamente, alineando nuestra voluntad a la voluntad de Dios. El creyente que tiene la mente de Cristo piensa como Dios piensa, ve las cosas desde el punto de vista como Dios las ve. Oye, escuche bien, hermano, estamos hablando de algo que muchas veces dejamos escapar. O sea, sin tener la mente de Cristo, escuche bien, alabado sea Dios, es comenzar a percibir, analizar las cosas conforme a como el Espíritu Santo las percibe y las ve. Fíjense, hermano, que el creyente, el cristiano, el que ha sido lavado en la sangre de Cristo y que tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, se supone que ya no debe pensar como pensaba antes de conocer a Cristo. Ya no debe estar enfocado en las cosas materiales o las cosas que se ven, sino enfocado en lo que no se ve. Oiga bien. O sea que ya como creyente, el creyente que tiene la mente de Cristo no piensa, escuche bien, ya no piensa, alabado sea Dios, como el mundo piensa, como el hombre carnal piensa. No, se supone que un creyente que tenga la mente de Cristo no piense como piensa el hombre que tiene una mente carnal. Oiga bien, estamos hablando, alabado sea Dios, de algo muy interesante y muy importante, hermano. Ahora, el apóstol, alabado sea Dios, en el verso 10 del capítulo 2 de Primera de Corintios, dice algo muy interesante que usted y yo debemos comprender en este precioso día. Y es que el apóstol dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu? Las cosas que ojos humanos no ven son las que Dios revela a aquellos que andan en el Espíritu, que tienen la mente de Cristo. Por eso él dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y dice que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. Oiga bien. Fíjense, hermano, que en esta tarde quisiera, alabado sea Dios, tratar de llevar este tema en una forma sencilla para que lo comprendamos. Sin mucha teología, sin mucha palabra de domingo, como se dice, no. Estoy tratando de llevar un mensaje claro, contundente, conciso, que lo podamos comprender. Oiga bien,
Cuando una persona tiene la mente de Cristo, escuche bien, no se aferra ni a derechos ni a privilegios, sino alabado sea Dios, que su enfoque es hacer la voluntad de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios, caminar conforme a la voluntad de Dios, haciendo las cosas no esperando nada a cambio, no esperando aplausos, no esperando reconocimiento. No, no, Señor, no. El que tiene la mente de Cristo, cuando Dios lo envía a hacer algo, se somete a la voluntad de Dios y no espera nada a cambio, porque entiende, alabado sea Dios, que lo que está haciendo es su responsabilidad. Oiga bien, fíjense, hermano, la persona que tiene la mente de Cristo vive una vida completamente de obediencia a Dios y a su palabra. Está sometido totalmente a Dios, a los planes de Dios, a la voluntad de Dios, al deseo de Dios. No busca su propio beneficio, como muchos por ahí que siempre andan buscando sus propios intereses, sus propios beneficios, cómo agradarse a sí mismo. Aquí no estamos llamados a agradarnos a nosotros mismos. Aquí estamos llamados a agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Cuando tenemos la mente de Cristo, comenzamos a comprender que ya no debemos pensar ni actuar como piensa y actúa el mundo. No. Es importante entender, alabado sea Dios, que no debemos adaptar nuestro pensamiento a este mundo. No debemos pensar como piensa el mundo, porque del mundo nos libertó Dios. De ese sistema, alabado sea Dios, gobernado por el príncipe de este mundo, nos libertó Dios. Y como Dios nos libertó, ya no pertenecemos a este mundo. Y si no pertenecemos a este mundo, no debemos pensar como piensa el mundo. Fíjense, hermano, que el apóstol, alabado sea Dios, dice en el verso 12 algo muy interesante, que a veces lo leemos. Mire, mi hermano, el que tiene la mente de Cristo no solo lee la Biblia, sino que la examina, la escudriña por el ojo del Espíritu, porque entiende que la Biblia no es un libro que se puede leer con una mente con inteligencia humana. No, esto, para cuando comenzamos a leer la Biblia, debemos pedirle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento espiritual, nuestra mente espiritual, porque lo que está escrito aquí es inspirado por el Espíritu, aunque fue escrito por hombre, pero es inspirado por el Espíritu de Dios. Y como es inspirado por el Espíritu de Dios, hay que pedirle a Dios o al Espíritu Santo que more en nosotros, que abra nuestro entendimiento espiritual. Mire lo que dice el apóstol en el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjense, hermano, esa expresión que dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué es el espíritu del mundo? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo? ¿Qué es lo que el apóstol quiere decir? ¿Sabe que cuando el apóstol menciona el espíritu del mundo, se está refiriendo al sistema que gobierna este mundo, que rige este mundo, que es controlado por este mundo? Y el príncipe de este mundo es Satanás. O sea, alabado sea Dios,
que cuando nos convertimos a Cristo, no recibimos ni vivimos ni actuamos conforme a ese sistema, no. Comenzamos a vivir, a movernos, a actuar, a pensar conforme a el sistema de Dios. Porque el espíritu de este mundo, cuando el apóstol habla del espíritu de este mundo, está refiriéndose al sistema que está gobernado por Satanás, contaminado, un sistema que no quiere saber de Dios, que le ha dado la espalda a Dios, que es contrario a como piensa Dios. Por eso él dice, alabado sea Dios, que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Usted y yo ya no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. No podemos pensar, no podemos actuar, no podemos tomar decisiones como las toma el mundo. No. Ahora somos diferentes. Ahora hablamos un idioma diferente. Ahora pensamos diferente. Y él sigue diciendo, escuche bien, o sea, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué fue lo que Dios nos concedió? Dios nos concedió primeramente que nada la salvación. Número 2, Dios nos concedió, alabado sea Dios, ser ciudadanos del cielo. Y como ciudadanos del cielo, ya no hablamos, ya no pensamos, ya no vivimos, ya no actuamos como ciudadanos de este mundo. Porque estamos aquí, pero no somos de aquí. Y el apóstol dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y el verso 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acompañando lo espiritual a lo espiritual. O sea, que se supone que usted y yo, aquellos que nos están viendo a través de Instagram, los que nos están viendo a través de Facebook, usted y yo, ya no hablamos, ya no pensamos, ya no actuamos, ya no vivimos, ya no tomamos decisiones como las toma el mundo. Porque ahora somos ciudadanos del cielo. Y como ciudadanos del cielo debemos vivir, actuar, hablar, pensar como se piensa, como se habla y como se vive en el cielo. Oiga bien. Y dice el apóstol, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El hombre que no tiene a Cristo, el hombre que no tiene el Espíritu, el hombre que no tiene la mente de Cristo, por lo cual es un hombre carnal, dominado por el ego, por el yo, que es un hombre egoísta, que no entiende la revelación de arriba, porque para entenderla tenemos que tener la mente de Cristo y el Espíritu Santo en nuestros corazones. Para este hombre carnal, para este hombre natural, todas estas cosas son locuras. Por eso el apóstol dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Oiga bien, hermano. Yo no sé si usted ha podido entender quién realmente es usted. Y no solamente entender quién realmente es usted, sino a quién y a qué pertenecemos. Si usted se sienta un momento y saca tiempo para examinarse, usted se va a dar cuenta. Usted va a comenzar a comprender si usted está actuando, viviendo,
hablando, pensando, como se piensa en el cielo, como se habla en el cielo, o como se piensa aquí en la tierra, o se habla aquí en la tierra. El que tiene la mente de Cristo, antes de tomar una decisión, se sienta y comienza a examinar el asunto para luego pedirle a Dios que lo guíe a tomar esa decisión. Nosotros no somos de aquellos que toman decisiones a la ligera, que no toman a Dios en cuenta para tomar decisiones. Mira, mi hermano, hay que tener cuidado cuando tomamos decisiones, aun sean las más sencillas, sin tomar en cuenta a Dios. Sin sentarnos a analizar si es la voluntad y el deseo de Dios, o es mi voluntad, o es, alabado sea Dios, alguien que me quiere llevar a que yo haga eso. ¿Sabe qué yo aprendí? Que hasta para predicar en otros lugares le pregunto a Dios. Y te dirá, ¿y cómo? ¿Sabe por qué? Porque ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora pertenecemos a Dios. Y siempre hay que preguntarle a Dios si es su voluntad o no es su voluntad. Aunque en cierta manera predicar es la voluntad de Dios, pero hay momentos dados en que sentimos la inquietud de hablar con Dios y preguntarle, Señor, ¿es tu deseo? ¿Es tu voluntad? El que tiene la mente de Cristo piensa así, actúa así, no habla, no se mueve, no toma decisiones, no hace nada si primero no consulta con Dios. Oiga bien, estamos hablando de algo serio, hermano. El apóstol dice en el verso 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Es lo que estamos haciendo en este momento. Pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué razón? Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Más nosotros, más usted, más yo, tenemos la mente de Cristo. Escuche bien. Si usted lee con detenimiento, él nos dice que vamos a tener, o que tal vez un día podamos llegarla a tener. No, él dice que la tenemos. Lo que implica que desde que usted tomó la decisión de cambiar de dueño, de pasar de las tinieblas a la luz, de pasar de Satanás a Cristo, ya usted, alabado por el Espíritu, va a comenzar a ser formado en otro hombre. Va a pensar diferente, va a hablar diferente. Tenemos la mente de Cristo. No es que la vamos a tener, es que la tenemos. Pero el problema es que muchos de nosotros tenemos la mente de Cristo, pero a veces actuamos como si no la tuviéramos. Porque no entendemos, no comprendemos lo que es tener la mente de Cristo. Si yo tengo la mente de Cristo, se supone que ya no piense yo, sino que Cristo piense por mí. Pero yo tengo que darle el espacio al Espíritu Santo, que tome el control de mis pensamientos, de mis deseos, de mis pasiones, de mis actitudes, de todo lo que soy. Oiga bien, fíjese, hermano, ¿cómo podemos desarrollar la mente de Cristo? ¿Qué debemos hacer para desarrollar la mente de Cristo? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Para desarrollar la mente de Cristo debemos o requiere disciplina espiritual.
y estudio de la palabra de Dios. Mire, mi hermano, para desarrollar la mente de Cristo, tenemos que meternos en este libro. Porque aquí está la mente de Cristo. Esta es la mente de Cristo. Aquí podemos ver cómo Cristo piensa, qué opina. No busque en otro lugar la mente de Cristo, que no la va a encontrar. Este libro llamado Biblia, que muchos lo tienen, pero no lo examinan, no lo leen, no sacan tiempo para escudriñarlo. ¿Cómo pueden desarrollar esa mente de Cristo si no sacan tiempo? ¿Para qué? Para estudiar la palabra, para examinar la palabra. Mire, la Biblia, la palabra de Dios, oiga bien, es más que un libro. Aquí podemos encontrar cómo Dios piensa. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Aquí Dios nos habla. Déjeme decirle algo. A veces o muchas veces pensamos, cuando nos sentamos a sacar tiempo para leer la Biblia, pensamos que estamos leyendo la Biblia. Y en cierta manera la estamos leyendo. Pero yo voy más allá. No solamente estamos leyendo la Biblia, es la Biblia la que nos está leyendo a nosotros. Porque cuando comenzamos a leer la Biblia con responsabilidad, con el deseo, con el anhelo de que Dios nos hable, vamos a comenzar a ver las cosas como cuando nos paramos en un espejo y vemos nuestro reflejo. La Biblia nos aconseja. La Biblia, alabado sea Dios, nos exhorta, nos saca de duda. Muchas veces, alabado sea Dios, contesta las preguntas que le hacemos a Dios. A veces nos vamos a orar, sacamos tiempo, nos vamos a hacer una montaña o una habitación, el lugar que usted escoja, a orar, pero la mayoría de las veces dejamos este libro y comenzamos a pedirle a Dios que nos hable. Pero ¿cómo usted quiere que Dios le hable si usted no saca tiempo para estudiar la palabra? ¿Cómo? ¿Cómo usted va a saber si es Dios que le está hablando si no conoce la Biblia? Porque para poder saber cuando Dios es el que está hablando, debemos ir a la Biblia para escudriñar y examinar si lo que dice el profeta, si lo que yo estoy diciendo hoy está en la Biblia, está conforme a la palabra. La palabra los respalda. Cuando tenemos la mente de Cristo, comenzamos a pensar como piensa esta Biblia. Comenzamos a ver nuestra vida en esta palabra. Ella nos va a llevar a tomar las decisiones correctas. Yo no tengo nada en contra de que alguien vaya a consultar a un profeta, un pastor. Mire, pero antes de consultar al profeta y al pastor, consulte la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. En ella no hay errores. Ella no te va a engañar. Ella no te va a dejar confundido. Si alguien te profetiza algo y te sientes confundido, Dios no está en esa profecía. No. Porque cuando Dios habla, no confunde. Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de paz. Pero pastor, usted está serio. Es que esto es serio, hermano. La Biblia es como un espejo. Cuando usted y yo nos paramos en el espejo de la Biblia va a comenzar a reflejar
lo que realmente hay en nuestros corazones. Pero para eso tenemos que tener la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo hay que comenzar a sacar tiempo para escudriñar las escrituras. Mire lo que dice en 2 de Corintios 10, versos 4 y 5 el apóstol Pablo. Mire lo que dice. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Oiga bien, perdón, es 2 de Corintios, hermano, perdón. Estoy un poquito fuera de lugar, perdón. Es 2 de Corintios, alabado sea Dios, verso 2, sí, en el verso 2. Mire lo que dice la Biblia. Perdón, hermano. Ok, 2 de Corintios, capítulo 2, capítulo 10, versos 4 y 5. Mire lo que dice la Biblia. Mire lo que dice. Ok. Dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, escuche bien, con muchas lágrimas, no para que fuese contristado, sino para que supiese cuán grande es el amor de Dios. Oiga bien, hermano. Oh, perdón, hermano. Dice, okay, el verso 4, porque las almas, escuche bien, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, que para tener la mente de Cristo debemos ser disciplinados en el ámbito espiritual, sacar tiempo para orar, sacar tiempo para estudiar la palabra, sacar tiempo, mis hermanos, alabado sea Dios, para comunicarnos con el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo la clave, hermano. Y Él es el que nos va a iluminar para entender esta verdad. No se puede tener la mente de Cristo si no le damos espacio al Espíritu Santo que mora en nosotros. Repito, el Espíritu Santo no es simplemente para hablar lenguas, que es un don, para interpretar lenguas, para sentir ríos de agua viva, para sentir ese fuego abrasador. No, eso no es el todo del Espíritu Santo. Y lamentablemente muchos creyentes se han quedado en ese nivel. El Espíritu Santo, primero que llevarte a hablar lengua, quiere formar el carácter de Cristo en tu vida. Quiere llevarte a pensar como Cristo piensa. Oiga bien, Él es quien nos ilumina para entender esta verdad. Escuche bien, hermano. Escuche bien. Fíjese, hermano. Quisiera en esta tarde que entendamos que no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y como no pertenecemos a este mundo, escuche bien, no debemos pensar como el mundo piensa. No debemos de ver las cosas desde el punto de vista como las ve el mundo, sino desde el punto de vista como Dios las ve. Oiga bien. Para tener la mente de Cristo, hermano. Alabado sea Dios. Debemos atender
el plan de Dios en nuestras vidas. Y ese plan de Dios no consiste en ningún momento traer gloria para nosotros mismos, sino alabado sea Dios para que nosotros a través de nuestra vida glorifiquemos a Dios. Cuando tenemos la mente de Cristo, compartimos el punto de vista del mismo Señor. Vivimos en obediencia. Somos personas de compasión. Oiga bien. Fíjense, hermano. La mente de Cristo contrasta la sabiduría del hombre. El creyente que tiene la mente de Cristo no vive ni se mueve conforme a la sabiduría del mundo, sino conforme a la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría del mundo es diabólica. Rechaza a Dios. Es contra Dios. Pero la sabiduría de Dios nos lleva a pensar como Dios piensa, a actuar como Dios piensa. Oiga bien, es algo muy importante que como creyentes entendamos. Alabado sea Dios que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, alabado sea Dios, significa, alabado sea Dios, que debemos estar capacitados por el Espíritu Santo y comenzar a pensar, a valorar y a actuar conforme a la voluntad de Dios. Imitando el carácter de Cristo, hermano. Escuche bien. Saber que tener la mente de Cristo implica una transformación espiritual que prioriza lo eterno sobre lo terrenal. El creyente que tiene la mente de Cristo no está enfocado en lo terrenal, no. Está enfocado en lo eterno, en lo de arriba, en lo que no se ve. Eso no quiere decir que abandonemos muchas cosas aquí, no. Hay cosas y responsabilidades que hay que cumplir, pero el enfoque es el cielo, mirando las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Oiga bien, el que tiene la mente de Cristo imita, vive conforme al carácter de Cristo. Usted puede entender eso, hermano. Hay una diferencia entre la mente carnal y la mente espiritual. La mente carnal es una mente incrédula que para poder creer tiene que ver, pero la mente espiritual no tiene que ver para poder creer. Oiga bien. En esta tarde quisiera que entendamos que tenemos la mente de Cristo y que comencemos a caminar, a vivir, a actuar, a tomar decisiones conforme a la mente de Cristo, no conforme a nuestra mente carnal, porque cuando comenzamos a actuar conforme a la mente carnal, vamos a desenfocarnos de la voluntad de Dios. Una persona que tiene la mente de Cristo, alabado sea Dios, se despoja de las cosas de este mundo, de cómo piensa el mundo, de cómo actúa el mundo. Oiga bien, escuche bien. Dios bendiga a mi hermana Dora y que está allá en Texas, alabado sea Dios. Ella está pidiendo oración por una muchacha que se llama Mayor y algo así. Ella está bastante enfermita para que Dios se glorifique. Hermanos, cada uno de los que están en la transmisión, pues únase a esa oración para que Dios se glorifique en una manera especial en este día. Porque el Dios que usted y yo le servimos, un Dios de poder y de gloria. Para él nada es imposible.
Él no tiene que estar en ese lugar para que esa niña se levante de esa cama en el nombre de Jesús. Oiga bien, seguimos con el mensaje. ¿Cuáles son las evidencias de tener la mente de Cristo? Cuando tenemos la mente de Cristo, podemos ver que nuestra mente se transforma diariamente. Nuestros pensamientos son transformados diariamente. Escuche bien. Y comenzamos a tener un discernimiento espiritual y que nos da la capacidad de ver las situaciones desde la perspectiva de Dios. Así, mi hermano, en esta tarde, procure desde hoy comenzar a tener la mente de Cristo, a desarrollar esa mente. Alabado sea Dios de Cristo en nuestras vidas. Y la única manera de poder desarrollar esa mente de Cristo es a través de la Biblia, a través de, alabado sea Dios, del estudio de la palabra. Porque es la palabra de Dios, alabado sea Dios, donde encontramos cómo Cristo piensa. Aquí encontramos cómo Dios piensa, hermano. Este es el pensamiento de Dios. Esta es la forma en que Dios piensa. Y para que usted y yo pensemos como Dios piensa, debemos sacar tiempo para escudriñar esta palabra. Así, queridos hermanos, les pido en esta tarde que compartan el video para que esta bendición siga. Alabado sea Dios fluyendo. Así que compártalo. Dios me los bendiga y nos veremos mañana.